Seguimos con el penúltimo ponente de la tarde y también es un placer para mí. Yo lo conocía de vista porque él es rebollano, es salmantino, del suroeste de Salamanca, y bueno, y aparte va camino de ser, como decía Pilar Magadán, un tamborilero lígrimo. Bueno, eres muy joven, te queda mucho y ya. Entonces lo conocía de allí, de estar por Robleda, de oírle tocar el tamboril y la gaita, y aparte, bueno, pues también por sus trabajos. Raúl Benito Calzada es historiador del arte y aparte gestor del patrimonio cultural, patrimonio por la Universidad de Salamanca. Actualmente trabaja como técnico de patrimonio de la Catedral de Salamanca. Como él dice, es investigador por vocación. Bueno, es un investigador serio, yo creo, y interesado sobre todo por la música popular, ya lo he dicho, que él es un tamborilero de los buenos, que aprendió de gente buena. Muy pocos, pues. Bueno, y de la indumentaria tradicional. Respecto a la indumentaria tradicional, obtuvo una beca Ángel Carril, pues como la que obtuvo Inés en su momento, y fruto de ello, de su investigación, es el libro que recomiendo también, Indumentaria tradicional en el rebollar, el traje charro, porque ha trabajado un traje, un aspecto de la indumentaria salmantina que no estaba prácticamente tocada. Se ha tocado mucho la Sierra de Francia, lo charro, en sus diferentes modalidades, pero aquella parte, como era tan pobre, pues bueno, pues se ha quedado un poco apartada, hasta que ha llegado Raúl, pues bueno, a poner un poco el acento en esta indumentaria. Él ha colaborado también en el Museo de Morón, pues en los congresos que ha habido, tiene buena relación, me consta, con Enrique y tal. Bueno, aquí estaban charlando un buen rato estos días, y bueno, y para mí, como digo, vuelvo a repetir, pues es un placer que traer además a gente joven que hable, que bueno, está bien que venga gente consagrada, pero yo creo que también hay que dar oportunidad a gente que está, no empezando, pero bueno, que son más jóvenes, a hablar de sus temas de investigación, que me parece que son muy interesantes. No te quito más tiempo, todo tuyo. Pues muchas gracias, Pedro, por esta presentación. Por haberme invitado personalmente a estas jornadas que considero interesantísimas y fundamentales para, bueno, pues en primer lugar para establecer relaciones entre todos nosotros que trabajamos en un mismo campo, en el que hemos comentado durante estos 2 días que está como en mantillas, ¿no? Hablando en términos indumentaristas, pero creo que es fundamental conocer las líneas de actuación de unos y otros para, bueno, pues procurar trabajar todos hacia un mismo camino, ¿no? Y también, si puede ser con unos mismos criterios que entre todos consideremos aceptables, pues sería maravilloso. Bueno, yo voy a hablar sobre un tema, bueno, me dijo Pedro que hablase así también de una forma un poco general, ¿no? Por no centrarme únicamente en un tipo de traje o en un tipo bueno, pues en una zona muy marcada. Entonces voy a hablar titulado Códigos en el vestir tradicional, moda y evolución. Bueno, yo he venido viendo a lo largo de siempre, de toda mi vida, porque es algo que me ha interesado siempre, ¿no? La forma en que se vestía de forma tradicional, que existen una serie de códigos en común, ¿no? que se pueden encontrar pues en Peñaparda o en Robleda, que es lo que me toca de más cerca, de primera mano, y que después también fui descubriendo a lo largo del tiempo en otros lugares, ¿no? Eran cosas que se percibían perfectamente parejas y que, lógicamente, pues tendrían que venir de un mismo sitio. Entonces se establecen esa serie de códigos, bueno, por llamarlo de alguna manera, que forman parte de todo lo que se dice el vestir tradicional, ¿no? Una forma de vestir. Y moda y evolución como subtítulo, pues porque voy a desglosar cómo va a haber distintos elementos que forman parte de una moda, que se va asentando o no, y otros que forman parte ya, sin embargo, de esa evolución. Bueno, pues aquí es más o menos esto que he dicho, ¿no? El vestir tradicional va a mantener esa serie de códigos, una forma de hacer y de presentarse. No hay que olvidar que, por supuesto, la indumentaria, la forma de vestir, es una forma de presentarnos, ¿no? Es, digamos, una carta de presentación. Cuando nosotros salimos de casa por la mañana, antes nos miramos en el espejo, pues entendemos que así nos va a ver la gente luego a lo largo del día. Entonces, bueno, pues eso pasaba antes y pasa ahora también. Es una forma, pues, de presentarse a la sociedad, ¿no? Al resto del colectivo. Entonces, vamos a ver cómo esa idea de que señalan, sin duda,
una clara intención común de señalar determinados aspectos. Ya no hablo, por supuesto, también de cómo en un momento determinado de la vida pues hay unos trajes o una forma de vestir propia para determinados momentos, ¿no? Para una boda, para un luto, sobre todo va a ser momentos así específicos donde vamos a encontrar cómo existe indumentaria propia para, pues para señalar precisamente eso, ¿no? La evolución de la moda, paulatina y pareja a una evolución histórica y social, nos deja una serie de rasgos visiblemente destacables. A mí me gusta mucho insistir sobre esa idea, ¿no?, de cómo la evolución de la moda es pareja a una evolución histórica y social. Como todo evoluciona, ¿no?, dentro de un discurso evolutivo y natural de la sociedad, entonces es cambiante, hay cosas que van cambiando, otras que se van añadiendo y que reflejan el momento específico al que pertenece. Nuestra tarea ahora, como investigadores y como catalogadores de esa serie de elementos, de esa serie de prendas, de esa serie de modos de vestir, que sería lo que entraría dentro del patrimonio inmaterial, pues es reflejar y saber reflejar también como un hecho histórico de qué época procede esa prenda, ¿no? Porque cuando hacemos trabajo de campo, aquí hay mucha gente que me consta que hemos hecho todos mucho trabajo de campo, ¿no? Hemos ido a las casas, nos han enseñado ropa, pero muchas veces la gente no sabe de qué época es esa ropa. Como mucho pues puede saber si su madre la heredó de su abuela o si la hizo ella o así, pero son como fechas muy dispares, ¿no? Y sobre todo son prendas que no responden a la moda propia de mediados del siglo XX ni principios del siglo XX, ¿no? A la moda nacional o europea me refiero, ¿no? Entonces hay que buscar detrás de esas formas que nos muestra la prenda, que nos va directamente a señalar a qué época pertenece. Bueno, pues creo que esa es una labor importante también para darle dignidad a este campo del patrimonio inmaterial, como son las formas del vestir, ¿no?, que sería lo que entraría dentro de ese patrimonio. Lógicamente, bueno, pues un manteo o un camisón de hombre no van a entrar dentro del patrimonio inmaterial porque los podemos tocar, ¿no? La pieza no es el patrimonio inmaterial, sino su uso, ¿no? Va a ser lo que señala esa idea. Es lo que señala en este último párrafo, la forma de vestir, su evolución y mantenimiento se mantienen en unos rasgos claramente incluidos en el patrimonio inmaterial, ¿no? Lógicamente, tanto el procedimiento, tanto el momento en el que nace esa prenda, como el uso que se hace de ella y su mantenimiento, bueno, pues discurren toda una serie de elementos muy interesantes que es importante reflejar, ¿no? Bueno, en ese momento en el que encontramos una prenda que no sabemos de dónde viene, ¿no?, así a priori podemos decir que pueden ocurrir, o al menos yo establezco que pueden ocurrir estas dos cosas, ¿no? Una fosilización de una moda anterior, de forma que pasado el tiempo la prenda sigue intacta en cuanto a patronaje y modo de disponerla sobre el cuerpo. Esto es, que la prenda que a lo mejor encontramos en el arca responde a unas formas de vestir del siglo XVIII, pero no quiere decir que esa prenda sea del siglo XVIII, ¿no? Entonces, bueno, es una fosilización de esa moda, porque responde a esa forma de hacer. Entonces, si esta prenda la utilizas dentro de un conjunto de ropas que forman lo que podemos llamar un traje, bueno, pues se mezclan así en una misma vestimenta prendas de distintas épocas. Lo que vemos, por no ir más lejos, y ya que está aquí Inés, el traje de vistas de la alberca que todo el mundo tiene archiconocido, ¿no? Es un traje en el que se han ido añadiendo cosas a lo largo del tiempo, ¿no? No es un traje que viene así. Hay reminiscencias según qué partes medievales, ¿no?, del siglo XIV, y otras que se han ido añadiendo mucho después, ¿no? Entonces, bueno, pues eso es muy interesante, a mí me parece, de reflejar, ¿no?, mostrar esa evolución, ¿no?, y ese añadido de cosas. Entonces tenemos, por un lado, esa forma dentro de la fosilización, de que una prenda se va añadiendo a algo que ya tenemos, o bien trajes que podemos denominar trajes de ceremonia, por darles algún nombre. Esto lo hemos hablado muchas veces, mucho de nosotros, ¿no?, que no existe tampoco un nombre específico, pero bueno, lo podemos llamar así, trajes de ceremonia que se conservan intactos tal y como son en su origen. Bueno, pues estos son esos trajes de boda a los que me refería al principio, o trajes de luto, o trajes específicos para un uso determinado, y que sí han ido heredando, digamos, pues las bisabuelas a las abuelas a las madres, y las madres a las hijas, para que lo utilicen hoy, pues el día de la fiesta del pueblo, ¿no?, o el día de cuando pues, todo el mundo en su pueblo tiene un día de fiesta, que nos vestimos de charro para
salir, ¿no? Bueno, pues ese tipo de trajes sí que se lee perfectamente que, bueno, pues que forman parte de todo un mismo conjunto, que todas las prendas han sido hechas juntas, porque se ve perfectamente en el tejido, en el bordado, en la decoración, en todo, se ve que forman parte de un mismo conjunto, y sí que nos hablan ya de la moda del momento, todo el conjunto, por completo, ¿no? Nos responden fácilmente, bueno, tampoco tan fácilmente, pero bueno, responden más o menos, de manera más o menos clara a una época. Si no hay esa fosilización de la que hablamos en el primer punto, bueno, pues existe una evolución de la prenda adaptándola al momento que vive. O sea, la prenda no deja de ser la misma, ¿no? Pues, yo qué sé, una saya, ¿no? Por hablar de las sayas, pues esa saya mucho más larga en un momento, pues en otro momento, puesto que los criterios sociales de la moda permiten hacer prendas más cortas, bueno, pues se hace la misma prenda, pero adaptada a la moda, ¿no? Pongo ese ejemplo porque me toca de muy cerca. Evolución de la prenda adaptándolo al momento que vive. Y esto es lo que ocurre cuando se hacen reproducciones de prendas basándose en una prenda antigua, ¿no? Pero por supuesto con los parámetros propios del momento, reflejándose así una adecuación a ese momento que estamos viviendo, ¿no? Lógicamente dentro de la base de la tradición. El resultado que vamos a tener, bueno, pues va a haber lo que yo determino, ¿no? Como composturas similares en distintos puntos geográficos, que es lo que a mí me ha llamado siempre mucho más la atención, como porque todos venimos, ¿no? de un punto de vista en el que vemos pues traje de no sé dónde, traje de no sé cuántas, parece que todos los pueblos tenían un traje o 7 u 8 por pueblo. Y sí, bueno, pues efectivamente hay muchísima, una gran cantidad de trajes que generalmente se separan por pueblos o zonas geográficas, pero sin embargo sí que vemos una forma general que se pueden más o menos englobar dentro de bueno, pues de un momento o de una época o en una compostura similar en distintos puntos geográficos y en distintas épocas si se ha mantenido durante el tiempo. Así, de esta manera, pues no tendremos un traje sino formas de vestir. Una forma de vestir, pues por ejemplo, volviendo a la indumentaria de la mujer, que más o menos sí que se presta más a evolución que la indumentaria masculina, al menos en lo que yo he podido comprobar, pues sí que vemos que hay un prototipo de saya o de manteo, según el nombre, por zonas, cubierto con un pañuelo en la parte superior del cuerpo, ¿no? Y eso se repite como esquema en todas partes, ¿no? Luego ya pues hay que establecer las diferencias del tipo de pañuelo, del tipo de bordado, del tipo de traje, del tipo de uso, pero digamos que el esquema sí que va a ser el mismo, ¿no? Entonces, bueno, pues hay que buscar también. A mí me gusta mucho buscar esos puntos de unión, ¿no? y que formen parte de un mismo conjunto. Bueno, pues esas formas de vestir que según la moda del momento se basa en criterios estéticos y socialmente aceptados. Como esto es algo tan amplio, ¿no? Y como podemos hablar siempre mucho, pues me voy a centrar en la evolución, más o menos, de la indumentaria masculina. Porque hay una serie de rasgos que encontramos en los trajes de charro, ¿no? de Salamanca y de otros sitios. Por cierto, el apelativo de charro, pues siempre lo utilizamos mucho más en Salamanca, pero también vemos cómo aparece en otros sitios, ¿no? Como esa idea de vestirse de guapo, de ponerse la ropa bonita y ropa tradicional, lo que es el apelativo de charro aparece también en otros sitios. Entonces, bueno, pues eso también es algo interesante. Entonces, yo veo cómo en ese tipo de trajes, en esas formas de vestir, hay reminiscencias de momentos anteriores, claramente visibles, ¿no? Entonces, hay que establecer una relación y establecer una referencia para intentar dilucidar si ese parecido viene de ahí o no viene de ahí. A lo mejor ese parecido es una cosa que a mí se me ocurre y no tiene nada que ver. Entonces, por eso lo voy a exponer, por si estoy equivocado, para no seguir en esa línea, me ayudáis, ¿vale? Luego nos tomamos un café y lo hablamos. Pero bueno, yo pienso de verdad que hay cosas que vienen de ahí. Y además esto nos ayudaría muchísimo a nosotros, ¿no? Como a los investigadores de la indumentaria tradicional, a colocarla dentro de un mapa histórico. Me gustó muchísimo ayer, no sé quién fue, ahora no me acuerdo, que dijo que teníamos los castillos... el director del museo, que teníamos los castillos como puntos geográficos y luego teníamos esas fechas, esos hitos al año como puntos temporales, ¿no? Que es fundamental. Bueno, pues hay que establecer también la indumentaria tradicional a qué época pertenece. O sea,
para englobarla sobre todo también dentro de lo mismo que es la indumentaria histórica. Porque claro, caemos en el riesgo de que si tenemos, bueno, pues vuelvo a lo mismo, un traje de charra, ¿no?, que forma parte de la indumentaria tradicional, eso nadie lo discute. Y luego los trajes que se hacen en esa época de la moda europea, pues se llaman indumentaria histórica. Bueno, pero ¿qué pasa si un traje de charra lo lleva la reina? Ya no es indumentaria histórica. ¿Por qué? Si lo lleva la reina, igual que los vestidos de moda europea. Entonces, ¿por qué o los de la reina son históricos y los de la señora marquesa del pueblo son tradicionales? Es el mismo traje. Entonces, a mí me parece importante que busquemos las fechas de las que vienen las cosas para incluirlo de una forma clara dentro de la indumentaria histórica, no como un puñado de prendas, ¿no?, que sería todo un revolutum difícil de documentar, pero sí unas formas de vestir, unas formas de actuación, ¿no?, lo que entraría, insisto, dentro del parte del patrimonio inmaterial, para reflejarlo en un momento social. Bueno, empezamos por la camisa porque es lo primero que se pone también cuando nos vestimos de charro, los que hemos tenido la suerte de vestirnos con esas maravillosas indumentarias. La camisa siempre va a ser, bueno, es una cosa muy obvia, ¿no?, pero bueno, por lo menos una introducción. La camisa va a ser siempre de fibra vegetal para facilitar así la transpiración del sudor corporal, de lino o cáñamo según la zona, y más tarde también de algodón. Y en la camisa siempre va a aparecer el gusto por el blanco. A mí hay una cosa que me llama muchísimo la atención y además me pasó en Zamora, porque yo que soy de un pueblo, pues ya ha dicho Pedro, en Peñaparda y en Robleda, siempre cuando nos vestíamos de charro, pues había camisones, que se dice el camisón, ¿no?, la camisa que nos ponemos, pues había camisones que estaban ya amarilleados del tiempo, lógicamente, porque era lino crudo que va oscureciendo. Y los que estaban así un poco amarillos no nos los dejaban usar, porque estaban como viejos, ¿no? Entonces, había que ponerse solo el más blanco, lo blanqueado que decían, ¿no?, porque había muchísima intención y además mucha dificultad en blanquear el lino, porque claro, el lino cuando sale de la planta no es blanco, lo sabemos, el lino es de color crudo, como un color más tirando a ocre, y es muy complicado de blanquear. Hacían toda una serie de coladas con ceniza y agua caliente y luego blanquearlo al sol y jabón, o sea, tiene todo un proceso de blanqueo, ¿no? Y la sociedad, la comunidad portadora, o algo, este tipo de comentarios que hemos hecho durante estos días, bueno, pues la comunidad tradicional ha tenido el gusto por el blanco. ¿Qué pasa ahora? Que como queremos imitar una cosa que hemos visto ya un poco en decadencia, pues compramos lienzo blanco en las tiendas, ¿no?, en Galán o en Bernal, en Salamanca, compramos lienzo blanco y lo amarilleamos, bañándolo en té. Vamos a ver, si estamos queriendo representar esa idea de mantener o hacer, pues también hay que buscar toda esa serie de elementos que forman parte, insisto, del patrimonio inmaterial, ese gusto por el blanco y el esplendor, ¿no?, de la prenda. No discuto si está bien o mal y cada uno puede hacer lo que quiera, pero me llamó mucho la atención, ¿no?, ver cómo había gente que tenía el lienzo blanco nuevo y lo bañaban en té adrede para amarillarlo. Cuando yo en mi casa tenía los camisones amarillos y no me los dejaban poner. Claro, a mí me llamó la atención. Bueno, sin embargo, luego ya en las formas formales, valga la redundancia, de la prenda, va a haber siempre un remate de bordados en cuello y puños, ¿no? Es esa idea de, ahora veremos en alguna imagen, de cómo va a ser, eso se va a repetir siempre. Especial atención a las pecheras, por supuesto, en los camisones masculinos, porque es la parte también que quedaba, digamos, abierta después de llevar el escote cuadrado o triangular del chaleco. Perdón. Y además ahí había verdaderamente una especial atención porque los elementos que se bordan, los dibujos que se bordan en esas pecheras son claramente bueno, pues elementos de protección y bueno, esto entraría dentro de otra conferencia. Hay un símil en la actualidad en distintas tipologías de los cuellos que tenemos hoy en día, ¿no?, de distintos cuellos de las camisas o los polos, ¿no? Pues existe el símil de esos remates que vamos a ver ahora más originales. Y en los puños, bueno, pues se llevan gemelos, se llevan botones, ¿no? A lo que me refiero es que esa idea se ha mantenido, ¿no? Ese gusto por enmarcar la cabeza y las manos, ¿no?, se ha mantenido en el uso actual de la camisa. Pero venimos de esto, ¿no? Esto es lo más arcaico que yo enseguida relacioné con las puntas tan plegadísimas de los camisones que se tienen en Robleda, que aquí voy a decir una cosa y si peco de orgullo, pues disculpadme, pero en Robleda hay unos camisones, como sabemos,
como no hay en otro sitio, porque las puntas grandes que tienen los camisones medidas, ¿no? Es un dato objetivo, las puntas medidas de los camisones son las más grandes que hemos podido constatar, por lo menos en la provincia de Salamanca y cercanos, ¿no? Nos tendríamos que ir luego ya a esas camisas que se conservan en Aragón, ¿no? En Ansó y esos lugares, estas camisas que tienen el cuello mucho más alto, ¿no? Pero ya no sería lo mismo, ya no sería esa especie de lechuguilla que vemos aquí en este retrato del hijo del Greco, que le quedó muy bien el retrato, ¿verdad? Pues se ve que era su hijo y lo hizo con mucho cuidado, porque es un retrato verdaderamente elegante. Pero la intención es insistir en esa idea de los cuellos rizados y de los cuellos plegados que servían, bueno, pues como adorno simplemente y asiento del cabezón, que se llama, del cuello del camisón, para enmarcar y dar importancia al rostro y a la mirada de este personaje, lo mismo que a sus manos, ¿no? Las manos también van rematadas con ese cuello de lechuguilla. Vemos, sin embargo, bueno, pues unos cuellos de lechuguilla mucho más básicos, ¿no? con menos rizado. Bueno, esto sabemos todos cómo se hace, ¿no? Hay una puntilla de bolillos o de otra cosa, de bolillos generalmente, se pasa un hilván y al tirar del hilo pues, se frunce, es así de sencillo. Luego ya se asienta y ya se aplica al cabezón del cuello. Esto estamos a finales, claro, porque es lo que vengo a decir, ¿no? A finales del siglo XVI, principios del siglo XVII. Pero anteriormente vemos cómo este retrato de Felipe II, datado en 1573 y ya atribuido por fin a Sofonis Banguisola, esta pintora que no había sido tan reconocida. Este retrato estuvo mucho tiempo atribuido a Pantoja de la Cruz, como sabemos. Bueno, pues este tipo de remate vemos que es el mismo, ¿no? Un poco de tiempo antes. Y volvemos ya, aquí vamos empezando a ver una línea en la que todo el traje va a tener un protagonismo hacia esos elementos, ¿no? hacia las manos y hacia la cara. Vemos en Rembrandt también, para ver que no es algo únicamente de la moda nacional, ¿no? No es algo que sea de la moda española, sino que es algo que viene de la moda europea. Por lo que también pues está muy bien, como ahí se pueden establecer relaciones con otros países, con otros lugares, ¿no? Lo que a mí me parece muy importante es siempre buscar puntos de unión y no creerse que hubo una Adán y Eva en Peñaparda, otro Adán y Eva en Robleda y que la evolución fue cada una en su sitio, ¿no? O sea, lógicamente hay una evolución en común, ¿no? y tiene que haber rasgos comunes en algún sitio. Bueno, pues encontrarlos a mí me parece maravilloso, ¿no? Y bueno, pues este tipo de cuestiones pues nos lo facilitan, por lo menos, ver cómo sigue habiendo esa idea de enmarcar el cuello en blanco. En este caso hemos visto cuellos de lechuguilla, cuellos rizados o plegados. Aquí ya son balonas, ¿no? En este personaje vemos como lo que lleva ya es una balona, que luego en España se utiliza junto con la gola para levantar el cuello, que ahora lo veremos. Pero aquí, ya que están estos caballeros tan ensombrerados, pues vamos a hacer también alusión al sombrero, por no volver luego con la misma imagen. Vemos que son unos sombreros de ala muy ancha, que podrían probablemente también derivar de esta época o poco anterior, del siglo XVII o poco anterior, porque luego vemos otras representaciones artísticas en las que hay otro tipo de tocados. Entonces, este tipo de sombreros pueden venir de aquí, con el ala más o menos alta, o más redonda o más moldeada, perdón, la copa, pero el ala ya es muy ancha, ¿no? Son alas muy anchas que en algunos lugares vamos a ver recogidas. Estas alas de los sombreros, en el siglo XVIII las vamos a ver tendidas hacia abajo, como vemos en los grabados del siglo XVIII que nos deja William Crawford al pasar por aquí la Guerra de la Independencia, y esos sombreros con las alas caídas para abajo, sujetos con bridas, se conservan en algunos lugares también, como, insisto, en Robleda. Hablo mucho de mi comarca porque, claro, es lo que más conozco, lógicamente, y también donde más he trabajado. Este estilo de sombreros, insisto, como va a marcar esa idea. Bueno, siguiendo en la idea de los cuellos, vemos cómo las balonas se elevan, ¿no? Por medio de ese elemento de cartón que eran las golas y que representa magníficamente Velázquez, ¿no? como pintor de la corte. Seguimos viendo cómo Juan Carreño de Miranda o Pantoja de la Cruz vuelven a representar, en este caso, que no me equivoque del nombre,
Manuel de Saboya, ¿sí? Hijo de Catalina Micaela, que era hija a su vez de Felipe II. Por tanto, este es el nieto de Felipe II y vamos a ver cómo lleva la misma, ese cuello rizado, ¿no? Ese mismo cuello. Por tanto, vemos cómo se mantiene hasta este momento. Seguimos así desde el siglo XVI más o menos hasta el XVIII, vamos a los protocolos notariales del XVIII y del XIX que nos hablan de cuellos rizados y vamos a las piezas testigo de finales del XIX y principios del XX en la que encontramos los camisones con los cuellos rizados. Bueno, pues es difícil que no vengan del mismo sitio, ¿no? O por lo menos yo he establecido ese tipo de relación, como vamos a ver esa forma de vestir. Bueno, el rizado y plegado de los cuellos de los camisones, lo que he dicho, que guardan esa relación con los cuellos de lechuguilla de la moda histórica, formando, por tanto, parte de una misma escala evolutiva en un momento histórico posterior. Después de esos 16 y 17, pues 18 y 19 los vemos en la indumentaria tradicional. El rizado, pues ya lo he dicho antes, se realiza con esa puntilla de encaje y hoy en día se mantiene en los actuales cuellos de los polos o las camisas. Lo que quiero decir es esa idea de cómo se mantienen esos códigos, ¿no? Insisto, de una forma de actuación y de vestir. Bueno, un mero ejemplo nada más de otro tipo de prendas, ¿no? Que formarían parte de un conjunto. La chaqueta y el pantalón, que pues ya formarían parte de lo que podemos denominar como el traje hoy en día, pues sí que se van a hacer ya en la medida de lo posible de un mismo tejido, formando ese conjunto, y se mantiene en la actualidad con el uso del traje masculino para vestirse como abrigo encima de la camisa. Pasamos así de la casaca, chaleco y calzón a la americana, chaleco y pantalón de hoy en día, ¿no? En la indumentaria tradicional observamos justamente ese paso evolutivo. Por eso insisto en que forma parte de esa misma indumentaria histórica, ¿no? Porque nos habla de un momento posterior a lo que nos muestran esas representaciones artísticas y de un momento anterior a lo que nos refleja las piezas testigo y la moda actual. Bueno, la casaca va a derivar, o al menos yo así lo considero, de esas antiguas prendas medievales que visten el cuerpo por entero. La parte de cintura para abajo quedaría perdida en enormes solapas hasta el siglo XVIII en toda la moda europea. Lo que vemos pues en las, que ayer lo vimos en una de las imágenes que nos puso Ignacio, es lo que vemos en las libreas, ¿no? y en este tipo de elementos de indumentaria militar. En una escala posterior a esas piezas, pues vemos lo que se conoce en indumentaria tradicional como el sayo, que mantiene esas solapas a la altura de la cadera, pero de tamaño mucho menor. Perdidas esas solapas, bueno, que sería esto, por no volver después, sería este tipo de prendas. Esta es de Peñaparda, pero vamos a ver cómo esta prenda aparece repetida en muchísimos sitios. Ayer la llevaba puesta Miguel, una muy parecida de Aliste, ¿no? Aparece en la Gartera, aparece en el Val de San Lorenzo. Bueno, pues es un tipo de prenda con variaciones, por supuesto, propias de cada lugar, que aparece en ese vestir tradicional. Decía como en una escala posterior aparecen ya prendas que en el siglo XIX llevan un patrón mucho más entallado y más corto, ¿no? Más ajustado a unos parámetros de la moda propias de ese momento, y es lo que vemos reflejado en las chaquetillas de torero, ¿no? Si vemos un traje de charro de Salamanca, pues lo que es la propia chaquetilla, que se hace pues, de paño o de terciopelo o de astracán, pues tiene bastante relación en lo que es la forma y el corte con una chaquetilla de torero. De las distintas prendas que forman parte de esta evolución, aparecen testigos en la indumentaria tradicional. Por tanto, es importante también reflejar eso, lo que hemos visto antes. Y hablando de que se hacen de un mismo conjunto, ¿no? Forman parte de un mismo conjunto, pues vemos como el calzón en el vestir tradicional tiene origen en la moda del siglo XVIII, sobre todo en la corte francesa, donde aparecen este tipo de prendas muy ajustadas al cuerpo, de nuevo, a la altura de la rodilla, y abierta en los laterales exteriores, donde se dan a decorar con botones que no siempre son para cerrar, sino meramente de adorno. Más tarde veremos cómo el calzón se alarga, el alzapón, que sabemos cómo son, ¿no? Unos calzones de alzapón que luego se modifican. El alzapón se elimina dando paso a la bragueta. Y las perneras serán más anchas y rectas, pues realizando el pantalón que llevamos todos hoy en día. Se recuperan de nuevo hoy, pues también es importante, ¿no? ir añadiendo cosas porque vemos cómo se recuperan en cierto modo unos pantalones muy estrechos, ligeramente más cortos, dejando ver los tobillos. Yo tengo mucho frío siempre y yo no siento en verano, llevo muchos calcetines, ¿no? Bueno, 2 calcetines normalmente.
Pero quiero decir que sí que existe esa tendencia, ¿no? Y lo vemos claramente, como el pantalón es muy ajustadito y va a la altura del tobillo, por tanto hay cierta idea de subir el pantalón, ¿no? Lógicamente no va a volver a ser un calzón a la altura de la rodilla, pero bueno, a mí me parecía interesante también reflejar esa idea. Aquí vemos esos calzones, ¿no? que digamos, los orígenes de esos calzones nuestros que nos ponemos hoy en día, menos en maragatería, ¿no? Que yo una vez que me vistieron de maragato y llevábamos, allí no se dice el calzón, se dice la braga, y era tan amplio como si, perdón el símil, no lo digo de forma despectiva, pero era como si, para mí como si llevara un pijama, ¿no? Porque el traje de charro, sin embargo, es tan ajustado y tan diferente a todo eso, ¿no? Pero vemos cómo el prototipo de calzón de la indumentaria tradicional sí que va a venir de esta idea, ¿no? De un pantalón muy apretado, de un pantalón muy ajustado, con esas aberturas en las piernas para colocar los botones. Bueno, vemos dos cuadros de Goya, la Vendimia y este retrato de Jovellanos, en el que vemos también ya unos maravillosos zapatos de Villa, que también se conservan en algunos puntos de nuestra indumentaria tradicional y que derivan de esta época. Yo me ha gustado siempre, insisto en el tema, en buscar el origen de esas prendas, ¿no? Entiendo que todos, pero a veces se dan fechas muy generales o se establecen como modas de momentos muy arcaicos y anteriores, incluso de manera exagerada. Entonces, si sabemos bien que los zapatos de Villa pues vienen del siglo XVIII, pues no vamos a decir que vienen de Atapuerca, ¿no? Pues yo creo que, por ejemplo, ese tipo de cuestiones pues es más sencilla de lo que puede parecer. Bueno, pues los zapatos. Vemos cómo van a derivar de esa corte francesa del rey Luis XIV. Vemos que el zapato de Villa, tan empleado en distintos puntos del vestir tradicional, deriva de esas modas dieciochescas de la corte francesa. Queda anclado en el uso tradicional, normalmente queda anclado, claro, hasta que los artesanos zapateros cambian las hormas y por moda hay que hacer otro tipo de calzado, ¿no? Porque si los zapateros ya no saben hacer esos zapatos y hacen otros, pues hay que modificarlo. Pero bueno, pues eso ya entraría dentro de esa parte de la evolución de la moda distinta de esa otra idea de reflejar los momentos a los que pertenecen, ¿no? Normalmente en la indumentaria tradicional pues van a ser hebillas de latón dorado o de plata repujada, según, bueno, dependiendo también pues del poder adquisitivo y del momento al que pertenece. Y en el sombrero, insisto, ya lo dije antes, bueno, la función lógica del sombrero pues es proteger del frío y sobre todo del sol y la lluvia con las alas más o menos grandes. Alcanzan su apogeo en el siglo XVII con esas alas que se doblan, ¿no?, a un lateral y sobre todo grandes decoraciones, sobre todo plumas de los pájaros más exóticos que se pudieran encontrar, plumas de pavo real o del gallo mejor del corral o este tipo de cosas, ¿no?, que lo que señalaban iban a ser siempre triunfos de caballería, ¿no?, y formas de pues este tipo de cuestiones y con distintas decoraciones. El vestir popular las mantiene durante el siglo XVIII y XIX con las alas extendidas y distintas decoraciones, que es lo que he dicho antes, que se mantienen con las alas caídas para abajo y sujetos en bridas. Y bueno, ya que Pedro me preguntó antes que si iba a cantar y ya que Arantxa no me había oído nunca, pues en alusión a, porque por supuesto, claro, todo la indumentaria tradicional también va a inspirar muchas letras, ¿no?, muchas coplas, y en los bailes se interpelaba mucho, como sabemos, a los bailadores, ¿no? Y en una de las coplas pues le dice: levántate las alas de ese sombrero que pareces velludo siendo soltero. Bueno, una cosa muy lógica, ¿no?, reflejar cómo las alas del sombrero caídas para abajo pues van a señalar una cosa muy arcaica y muy más propia del luto que de otra cosa. Por eso luego vamos a ver cómo se van a erradicar. Los sombreros generales de la indumentaria tradicional son de lana batanada y fieltro más o menos grueso y también de pieles, por ejemplo de piel de conejo o de otro tipo de pieles. Las decoraciones variadas de distinto tipo alrededor de la copa, que eso ya es algo sobre todo que se institucionaliza y se coloca más en esa moda de la indumentaria tradicional. En otros momentos vamos a ver cómo no aparecen. Y es una prenda, bueno, pues de respeto y elegancia, ¿no?, muestra de caballerosidad, por eso vemos cómo se va a utilizar. Bueno, aquí vemos
al rey Felipe IV vestido con su traje y el sombrero de Alancha para reflejarlo como responde a esta época, y las grandes plumas que forman parte de la decoración del sombrero. Y al conde duque de Olivares, aquí tan elegante también. Y bueno, pues gracias por vuestra atención. Espero haber dicho algo claro. Yo sobre todo insisto en esa idea de cómo entre todos tenemos que dar claridad a un tipo de cuestiones que necesitamos saber, ¿no? y de colocar esa indumentaria tradicional dentro de una época, ¿no? A mí me parece eso fundamental y sobre todo, bueno, pues reflejarlo también como parte importantísima del patrimonio inmaterial. Muchas gracias de nuevo y vale, pues aplaudid.